Hola, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Vamos a hablar de la actriz turca Elçin Sangu, una figura que se ha ganado el corazón de millones de personas no solo por su talento en la actuación, sino también por su enigmática vida personal. Recientemente, Elçin hizo una sorprendente confesión que ha dado mucho de qué hablar, especialmente sobre un tema tan complejo como el matrimonio. Si quieres conocer todos los detalles y cómo sus declaraciones están revolucionando tanto a sus seguidores como a la prensa, quédate con nosotros y no olvides darle al botón de suscripción, activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos. Además, si quieres apoyarnos aún más, puedes hacer clic en el botón de unirse. Y, por supuesto, tus comentarios son muy importantes para nosotros, así que no dudes en dejarnos tu opinión. Elçin Sangu, una de las actrices más queridas y respetadas de la televisión turca, ha logrado, con cada uno de sus papeles, construir una carrera sólida que la coloca entre las figuras más admiradas. Sin embargo, lo que realmente ha generado un gran revuelo últimamente no son sus interpretaciones en la pantalla, sino lo que ocurrió en una reciente gala de la que fue protagonista. En este evento, que reunió a grandes celebridades de la industria del entretenimiento, Sangu hizo una declaración que dejó a todos sorprendidos. Su comentario sobre el matrimonio no solo causó un gran revuelo en la prensa sensacionalista, sino que también dejó a sus seguidores debatiendo sobre lo que realmente quería decir con sus palabras. La noche comenzó con la típica magnificencia de la alfombra roja, donde Elçin Sangu deslumbró con su elegante presencia, como era de esperar. Mientras los periodistas se apresuraban a capturar cada momento y cada entrada de los famosos, fue Elçin quien acaparó las miradas y el foco de las cámaras. Sin embargo, lo que realmente hizo que los reflectores se centraran en ella fue su conversación con la prensa, que rápidamente se convirtió en el tema principal de la noche. Cuando un periodista le preguntó sobre su visión del matrimonio, Sangu sorprendió a todos con su respuesta tajante: ¿casamiento? No quiero volver a pensar en ese tema nunca más. Estas palabras, pronunciadas con una claridad rotunda, causaron un verdadero bombazo en el mundo de las revistas y la farándula. En ese momento, las redes sociales comenzaron a explotar con comentarios y análisis de lo que realmente significaban esas palabras. ¿Es posible que la actriz haya tenido alguna mala experiencia relacionada con el matrimonio que la haya llevado a este punto de franqueza? ¿O quizás estas palabras marcan un cambio profundo en su perspectiva personal sobre las relaciones? Durante años, Elçin ha sido conocida por mantener su vida personal alejada de los reflectores. Aunque su relación con la prensa siempre ha sido cordial, nunca se había mostrado tan abierta en cuanto a su vida sentimental. Este silencio respecto a su vida privada había dejado a sus seguidores especulando, pero nunca esperaron que un comentario tan directo sobre el matrimonio saliera de su boca. A lo largo de su carrera, Elçin había mantenido una postura reservada cuando se trataba de hablar de su vida amorosa. Era sabido que había tenido una relación larga en el pasado, pero siempre se mostró distante ante cualquier pregunta sobre el matrimonio durante esa etapa. Sin embargo, lo que dijo en la gala parecía reflejar algo más que una simple preferencia personal, parecía sugerir una cierta decepción o desilusión con respecto al concepto mismo de matrimonio. No todo en la vida sale como lo planeas, comentó, añadiendo, el matrimonio podría ser uno de esos aspectos. Estas palabras, llenas de una carga emocional, parecían hacer referencia a experiencias pasadas que la habían marcado de alguna manera. La interpretación de sus seguidores fue diversa. Algunos pensaron que Elçin estaba hablando de una amarga experiencia en el pasado, mientras que otros creyeron que sus palabras eran una simple reflexión sobre las dificultades inherentes a las relaciones y el compromiso en general. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue una filtración posterior de comentarios que Elçin supuestamente había hecho en privado, durante una conversación con amigos cercanos esa misma noche. Según los rumores que llegaron a la prensa, la actriz habría dicho, el matrimonio puede convertirse en una carga, en lugar de ser un vínculo entre las personas. Nunca en mi vida quiero asumir semejante responsabilidad. Esta declaración añadió un nuevo giro al debate, haciendo que muchos se preguntaran si Elçin no solo estaba hablando de su propia vida, sino haciendo una crítica más amplia al concepto tradicional del matrimonio como institución. La noche de gala, que debía celebrarse como un evento social lleno de glamour y entretenimiento, se convirtió en el escenario de un debate más profundo sobre las relaciones modernas.
La respuesta de los medios y los fans no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, y muchos seguidores de la actriz comenzaron a discutir sobre la relación entre el matrimonio y la libertad individual. ¿Es el matrimonio una institución que limita la autonomía personal en la sociedad actual? ¿Debería él sin haber dado una oportunidad al matrimonio, o tenía razón al rechazarlo de manera tan decidida? El impacto de las declaraciones de Sangu no solo se limitó a los comentarios de los fans, sino que también provocó reacciones en otros famosos presentes en el evento. Algunos de sus amigos cercanos expresaron su apoyo a su postura, destacando la sinceridad y claridad con la que Elsin abordó el tema. Elsin siempre ha sido clara. Ella dice lo que piensa, sin filtros, comentó un amigo cercano de la actriz, destacando su autenticidad. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Otro famoso, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que le parecía triste que la actriz tuviera esa visión del matrimonio. Cada uno tiene su propia experiencia, y el matrimonio puede ser una bendición si se vive de la manera correcta, dijo, sugiriendo que la postura de Sangu podría ser el resultado de experiencias personales dolorosas. Este contraste de opiniones resalta la división que las declaraciones de Elsin han generado en la sociedad. Por un lado, está el sector que la apoya, reconociendo la importancia de priorizar la libertad personal sobre las expectativas sociales. Por otro, están aquellos que creen que el matrimonio sigue siendo una institución válida y valiosa, y que las opiniones de Sangu podrían ser una visión equivocada del compromiso. Lo que está claro es que Elsin Sangu, con sus declaraciones, ha abierto una conversación que va más allá de su propia vida. Al poner sobre la mesa la relación entre la libertad personal y el matrimonio, ha lanzado un cuestionamiento sobre si las normas sociales tradicionales siguen siendo relevantes en la sociedad moderna. En un mundo donde las relaciones y los compromisos evolucionan rápidamente, ¿seguirá siendo el matrimonio una prioridad o se convertirá en una institución cada vez más desechada por las nuevas generaciones? Elsin Sangu, al igual que muchas figuras públicas, siempre ha sido vista como un modelo a seguir por sus fans, especialmente por su independencia y su actitud profesional. Sin embargo, con estas declaraciones, está siendo vista bajo una nueva luz. La pregunta ahora es, ¿se convertirá en una voz influyente para aquellos que consideran que el matrimonio ya no tiene cabida en sus vidas, o será vista como una figura polarizante que desafía las normas establecidas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la declaración de Elsin Sangu ha dejado una huella profunda en el mundo del entretenimiento y más allá. Los próximos días y semanas seguramente nos traerán más reacciones y análisis de lo que significa su postura respecto al matrimonio. ¿Cambiará esto su carrera de alguna manera? ¿O, por el contrario, reforzará su imagen de mujer independiente y decidida? Estamos ansiosos por ver cómo se desarrollará esta conversación. Queridos amigos, si tienen una opinión sobre este tema, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Nos encantaría conocer su perspectiva. Y, como siempre, gracias por estar con nosotros. Si disfrutaron de este video, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse los próximos contenidos. Nos vemos pronto, y no olviden mantenerse informados y saludables. Hasta la próxima.